Buenas a todos, mil gracias por venir y por estar hoy aquí. Lo que quería un poco es, antes de entrar a analizar un poco los argumentos jurídicos a fondo de este caso, sobre todo pensando en lo que nos viene a partir de ahora y hasta qué punto puede sentar un precedente y cambiar cosas en este país, lo que quería hacer yo un poco es daros un paseillo por lo que ha sido Bosco hasta ahora, porque no ha sido solo el juicio, que ha sido y han sido muchos años, ha sido un trabajo como en muchos ámbitos de mucha gente, de todo el equipo de Cibio, pero de mucha gente que nos ha ayudado fuera. Ya os lo contaré, pero ahí, si no hubiera sido por el chivatazo de ciertas señoras, esto no habría ido tan bien. Y sobre todo de mucha cabezonería, porque he puesto un paisaje muy bonito, porque soy una persona optimista, ahora que hemos ganado en el Supremo y la sentencia está muy bien, pero ha sido bastante difícil y bastante complicado. Y esto es un poco lo que os decía, que al final en Cibio hacemos muchas cosas, la base es el periodismo, son investigaciones a fondo y luego a partir de ahí, pues ya que aprendes mucho sobre algo, pues haces lobby para mejorarlo, ya que aprendes mucho sobre algo, pues te peleas para que se entienda de forma más clara y a veces necesitamos la tecnología para explicar cosas muy complejas de forma sencilla y a veces, como no consigues la información, pues tienes que ir a juicio a pelearte, como ha sido este caso, ¿no? Pero en realidad lo que ha pasado con Bosco es un combo de todas estas cosas y el origen inicial, la primera vez que en Cibio se habló sobre el bono social fue en octubre de 2017 en el BOE Nuestro de Cada Día, que es esta web que llevo yo haciendo 12, 13 años, no sé el tiempo que llevo leyéndome el BOE porque la cabeza me la ha dejado un poco frita, pero... ¿Eh? No, 2012, bueno, muchos años, 13 años llevo leyendo el BOE. Pero en 2017 el gobierno de entonces del Partido Popular cambió el bono social. El bono social ya existía, era una ayuda para pagar la factura de la luz, pero era de una determinada manera y la cambió. ¿Qué pasa? Que pasa lo que pasa siempre cuando se anuncia una medida que se dice que es maravillosa y cuando te va a salir el BOE la letra pequeña, pues lo que han dicho en el Consejo de Ministros es un poco mentira. Entonces, la primera noticia que publicamos era un poco esto que tú has dicho, que es maravilloso de reforma del bono, es mentira, estás recortando la ayuda. O sea, lo que estás haciendo es recortar. Y leyendo este decreto ley en el que se reformaba el bono social, ya tuve la primera idea de que era complejo de la leche. O sea, era muy complejo entender, sobre todo para la gente que ya lo tenía, cómo había cambiado el bono, si tenían derecho o no, y le dimos un montón de vueltas. Y le dimos un montón de vueltas porque muchas veces nos pasa que como tenemos muy en mente a quién es muy importante que le llegue esta información, y en este caso es a gente que pueda pedir el bono social, o sea, esto para mí no es una noticia para clases altas que en realidad no les interesa, es una noticia para que se entere quién tiene que recibirlo, ¿no? Que es como mi obsesión. Entonces lo que hicimos, dándole muchas vueltas y con Raúl, que era uno de los programadores que trabajaba entonces en Cibio, que al final lo que la gente quería saber en este caso era si tenía derecho o no. Si yo tengo derecho, no. Yo no quiero que me hagas una noticia así de larga de cuáles son las condiciones, ¿no? Entonces hicimos la primera versión de nuestra calculadora del bono social, que como veis solamente incluye, no incluye datos personales, solamente incluye pues eso, número de ingresos, número de hijos, no se guarda nada, no nos guardamos ningún dato, por favor. Y al final te ayuda en todo el proceso, no solo te dice si tienes derecho, sino que le dices en qué compañía y te hace un papelito, que es muy importante, ese papelito tiene el sello de la CNMC, porque esto lo hicimos con la CNMC después de semanas, reuniones y meses de darle muchas vueltas. O sea, la gente de la CNMC, de la gente más lista que yo he conocido sobre este tema en mi vida, y nosotros que Raúl se sabía la tecnología, yo me sabía el decreto de ley al dedillo, tardamos mucho tiempo en hacer la aplicación, porque era muy confuso. Entonces pensamos, si es confuso para nosotros, va a ser confuso para todo el mundo. Y empezamos en paralelo a investigar, y aquí utilizamos otra vez el periodismo, qué estaba pasando, ¿no? Y esto era la gente que estaba, la raya de arriba, la gente que estaba en el sistema antiguo y la poquita gente que se iba sumando al sistema nuevo. Y el sistema antiguo iba a cancelarse, o sea, había, pues eso, ese 1.900.000 casas, porque estamos hablando de hogares, que iban a perder el bono social. Y la gente nosotros estábamos desesperados en plan, madre mía, esto no lo sabe nadie. Entonces, también empezamos a hacer lobby porque nos dimos cuenta de que era un problema importante y una de las primeras recomendaciones que hicimos al Ministerio, esto ya era 2018, era por un lado en el fondo, porque entendíamos que, y esto lo explico mejor ahora, que se discriminaba a las viudas, a las personas que recibían pensión de viudedad, y que los límites eran una pacotilla. O sea, el límite que te ponían de la ayuda que te podían dar era muy poco dinero y no servía mucho. Y sobre todo en la forma, que hubieran menos trabas y que esto es un problema súper importante del bono social. El bono social se pide a la compañía eléctrica, no hay nadie en medio.
Entonces, lo que planteábamos es el intermediario con la persona que pide la ayuda no puede ser una compañía eléctrica que no tiene ni conocimientos ni incentivos para aplicarlo bien. Entonces volvimos a, como veis, la cosa no mejoró en septiembre, meses después, o sea, seguía habiendo un problema brutal y se seguía prorrogando el sistema antiguo, pero sin solucionar este problema. ¿Qué pasó? Que de repente la aplicación, nosotros hicimos mucha campaña en esa época por, puedes pedir el bono social, por favor, hacerle caso, que lo vais a perder. Estábamos muy obsesionados, nos volvimos un poco locos con esto. Entonces, es verdad que la aplicación empezó a ir como un cohete, pero como un cohete. O sea, de repente se usaba muchísimo. Tenemos ejemplos, nos ayudó mucho un socio que montó un call center en el que usaba nuestra aplicación y la gente le podía llamar y entonces comprobaba si tenía ayuda. O sea, esto fue brutal. Organizaciones sociales que la usaban. Servicios de atención al consumidor que usaban nuestra aplicación para comprobar si tenían derecho. O sea, al final se multiplicó y llegó a un montón de sitios y eso nos hizo muy felices, pero nos seguía recordando que había un problema de la leche con el bono, porque no había suficiente gente pidiéndolo y porque que tuvieran que explicártelo y hacer una aplicación para poder pedir una ayuda tan sencilla como un descuento en la factura de la luz no tenía mucho sentido. Este Raúl, por cierto, que ya no está en Cibio, pero fue uno de los creadores de la aplicación y no quería que no estuviera hoy. Seguimos con el periodismo en 2018, este paseo va y vuelve del periodismo al lobby, a los juicios, a un poco todo y a la tecnología. Y nos dimos cuenta de que era el recorte era peor y si os fijáis, o sea, en realidad descubrimos que al final esa ayuda, cuando se reformó, lo que hizo fue recortarse drásticamente y estábamos hablando de ayudas de 6 euros en cada factura de la luz. Que si tienes una factura, imaginaos en épocas de inflación, de 80 euros, pues igual no te hace mucho, ¿no? Y sobre todo estábamos muy pendientes, combinando aquí el periodismo y la tecnología, esto ha sido una constante en todos estos años, desde 2017, que se ha reformado muchas veces el bono social. En muchos casos se ha reformado para subir las cuantías y para mejorar las condiciones. El acceso no se ha simplificado en ningún momento, seguimos teniendo un problema con eso. Y cada vez que había una reforma lo contábamos de forma periodística pura. Voy a explicar qué cambia este decreto ley. Lo contábamos en el artículo que teníamos recopilando, un poco te voy a explicar cuáles son las condiciones y cambiábamos la aplicación. Esto, o sea, cambiar la aplicación, igual desde que la creamos lo hemos hecho 60 veces. O sea, es bastante complejo. Pero esto tiene una cosa muy buena, que es que como conocemos al dedillo cuál es el sistema, qué condiciones hay y cómo es nuestra aplicación, podemos entender mejor cómo es la otra aplicación Bosco, que es de la que hablaremos ahora. Insistimos muchísimo en que se simplificara el proceso, es verdad que no se nos hizo mucho caso y ya a estas alturas éramos conscientes, gracias a que la aplicación se estaba usando por un montón de gente, que además salió en muchos medios y se hizo como muy popular y teníamos, pero hemos tenido cientos de miles de consultas y de gente que ha llegado hasta el final y se ha imprimido la hoja para presentarla a la compañía eléctrica, o sea, estamos bastante orgullosas de esta parte. Pero claro, también pasaba que había gente que decía, es que la aplicación de Cibio me dice que sí tengo derecho, pero lo pido y me dicen que no. Y esta sensación de que la aplicación fuera bien también era como tener ojos en todas partes, ¿no? O sea, teníamos como detectives en todas partes mirando a ver si había algún fallo del sistema. Y pongo esta foto, que es de mis fotos favoritas de la historia de la humanidad, porque me representa muchísimo, y ojalá acabe así, que es porque recibimos muchísimas llamadas de señoras mayores que recibían pensión de viudedad. Y decíamos, ¿pero por qué justo este tipo de población está teniendo este problema, ¿no? Entonces empezamos a pensar que había algo que no funcionaba. Un poco para ubicaros cómo funciona Bosco, y esto es muy importante cuando hablemos del juicio, porque es un sistema totalmente automatizado. O sea, el único humano que interviene en este proceso es la persona que trabaja en Iberdrola, en Endesa, no sé qué, y que recoja la solicitud. Que no tiene ni los conocimientos, ni eso, ni los incentivos para hacer el proceso bien. Entonces, llegan las peticiones de la compañía eléctrica, se introducen en Bosco y Bosco les da una respuesta automática. No hay un funcionario. Vamos a hablar luego seguramente de algoritmos que ayudan en el proceso, que también son peligrosos y vamos a ver porque hay ciertos sesgos, pero es que Bosco es totalmente automático. O sea, no hay nadie, no hay un funcionario que revise, no es una sugerencia para un funcionario, no hay nadie. Y lo peor para mí es que en el proceso de pedirlo y que te digan que no y no saber qué ha pasado, tampoco hay nadie. O sea, y las compañías eléctricas no saben resolverte el problema porque no saben por qué a ti te ha dicho los tres resultados que da al principio, que sí, no, o no te lo puedo calcular. Y ahora con esto, ¿qué hago? Y la única opción que te daban es vete a una atención al consumidor y que te ayuden.
que es como ya, pero llevo 3 meses sin pagar la factura de la luz, que igual se está retrasando esto, ¿no? Entonces, esto es importante porque es totalmente automático. Entonces empezamos, para poder resolver la pregunta de si Bosco funcionaba bien, que nos preocupaba muchísimo y sabíamos que estaba pasando algo con las viudas, hicimos una solicitud de información al Ministerio. Esto fue el origen del juicio, es de aquí de donde sale todo. Esto era septiembre de 2018. Y pedimos especificaciones técnicas, casos de uso, cualquier documento que sirviera para entender cómo funcionaba esto y el código. Y, como pasa muchísimo más de lo que os pensáis, nos ignoraron completamente. O sea, no es que respondieron diciendo que no, es que nadie nos respondió nunca. Entonces se pasó el plazo y reclamamos al Consejo de Transparencia. Y esto ya era febrero de 2019. El Consejo de Transparencia nos dijo que teníamos razón en parte, que nos tenían que dar las especificaciones técnicas y los casos de uso, pero no el código fuente, porque, y aquí salió por primera vez este tema, porque tenía propiedad intelectual, que es una de las 2 razones, y lo hablaremos después con más detalle con Javier de la Cueva, abogado que nos ha llevado en este juicio. O sea, es una de las 2 razones que se alegaron por el gobierno para no darnos el código: propiedad intelectual y seguridad. Entonces nos dieron solo una parte. Mientras, nosotros seguíamos dando la turra para que se simplificara el proceso. Spoiler, a día de hoy esa parte no se ha conseguido. Se han subido los límites, ahora se da mucha más ayuda que antes, las viudas siguen marginadas y las familias numerosas, aunque estén bañadas, no lo siguen recibiendo el bono social, pero la parte que más nos obsesiona, que es el proceso, no se ha simplificado. Y además, nos hicieron caso, pero en una estrategia. Esto lo hablábamos mucho antes cuando hablaba Estrella de las soft loves, ¿no? O sea, hay planes, hay estrategias, hay no sé qué. Esto no sirve para nada si luego no se aprueba un decreto y se convierte en norma. Entonces nos hicieron caso, pero no éramos muy optimistas. Entonces teníamos especificaciones y casos de uso. Y con eso, que son 4 papeles, porque es un código, es un algoritmo ultra sencillo, o sea, no tiene muchísimas variables, se entiende muy bien. Como nos sabíamos de memoria cómo funciona el bono social y teníamos nuestra propia aplicación que también hacía los mismos cálculos, aunque en otro orden, nos dimos cuenta de que estaban mal y que tenía 2 errores importantes. Solamente las especificaciones, o sea, esto sin saber qué pasaba con el código, que igual acumulaba errores nuevos a la hora de convertirlo en lenguaje de programación, ¿no? Entonces, me voy para el otro lado. Sí. Entonces, sabíamos que, 1, las familias numerosas pueden acogerse al bono social, da igual la renta que tengan. Al bono social básico, al de vulnerables severos sí que tienen que aportar renta. Si una familia numerosa no marcaba la casilla de permito a la agencia tributaria controlar mi renta, le decía que no tenía derecho al bono. No tenía ningún sentido, porque en realidad si no hay ningún umbral de renta, ¿qué me estás contando? Vale, eso estaba mal, era un error. Me preocupaba bastante menos que el siguiente. Negaba la ayuda a las personas que recibían pensión de viudedad, aunque sí tuvieran derecho. Y les decía que no les decía, mira, a ver, les decía, no tienes derecho. Y esas son las señoras que nos llamaron a nosotros. Hay 3 vías de acceso para el bono. Las familias numerosas, como os he dicho, da igual la renta. Esto es una cosa que también hemos pedido que se cambie porque no tiene ningún sentido, pero bueno. Por rentas bajas, que es como la vía general. La vía general es si tú cobras menos de esto, da igual de dónde vengas, entras. Y pensionistas. Los pensionistas tienen unos umbrales diferentes de renta. Pero los pensionistas, la letra pequeñita, que no está nada clara en el formulario además, es que solo son ciertos pensionistas. Los de jubilación e incapacidad permanente. Pero no las pensiones de viudedad. Claro, si tú rellenabas el formulario y estabas recibiendo una pensión de viudedad y le dabas al botón soy pensionista porque era pensionista, la aplicación incluso, porque lo sabemos por todas estas especificaciones, comprobaba tu nivel de renta, pero aún así te decía no tienes derecho. Entonces, era absurdo porque era como, no entras por pensionista porque te has equivocado y has puesto pensionista cuando tu pensión no es la buena, que ya os digo que muy fácil de ver eso no es, porque si te pones soy pensionista, pues sí le das. Pero es que además la aplicación comprobaba el nivel de renta, evidentemente ponía que no superaba los umbrales y le decían que no tenía derecho. Entonces este fue el error, el que a mí ya me obsesionó muchísimo. Y nos faltaba el código. Entonces, aquí empieza el juicio, que fue cuando llevamos, porque además esto como va en el orden, llevamos la resolución del Consejo de Transparencia diciendo que el código no, a la Audiencia Nacional, porque es a quien tocaba. Y ahí ya empezamos a dar la tabarra con este tema, ¿no? a insistir en que no se nos puede regular con algoritmos que no conocemos. Esto era junio de 2019. Yo creo que aún no éramos conscientes de lo importante que iba a ser esto, aunque en esa época ya había muchísimos algoritmos funcionando,
pero no éramos conscientes de hasta qué punto esto iba a ser tan relevante según avanzara. Que es la parte, por encontrarle el lado bueno al proceso judicial, que es larguísimo, agotador y no llega nunca, y cuando llega ya es tarde para todo. Bueno, ha llegado muy tarde, ha tardado mucho, pero es verdad que ha llegado en un momento que yo creo que ahora mismo es ultra importante que esa sentencia haya llegado, ¿no? Entonces lo presentamos en primera instancia y mientras el gobierno se negaba a todo, lo tuvimos que llevar a juicio, el gobierno argumentaba cosas muy locas durante ese proceso, ahora hablaremos de ello. A la vez que pasaba todo esto era ya 2020, estábamos en pandemia Bosco cambió muchísimo, subió muchísimo, entraba mucha más gente, entonces dimos mucho la tabarra. La experiencia de Bosco nos sirvió para hacer una aplicación de ayudas COVID que también se usó mucho y que ruló un montón. Y en esa época se liberó el código fuente de Radar COVID, que era esta aplicación que el gobierno había creado para intentar pues, ver contactos cercanos, si estabas cerca de gente que podía estar contagiada y tal. Y se abrió. Ese código se abrió y no explotó el país ni nada. Se abrió el código, mucha gente detectó errores y se arreglaron. Final feliz, no ha pasado nada, nadie se va a morir. O sea, está todo bien. Mientras, el gobierno seguía argumentando que si accedíamos al código íbamos todos a explotar o algo así. Entonces llegó la primera sentencia, esto ya era febrero de 2022, la primera guantá que nos pegaron en la Audiencia Nacional. Y ese fue el primer juicio, primera instancia, ya nos dijeron que no. Y dijeron, básicamente, en lugar de nosotros estábamos recurriendo una resolución del Consejo que hablaba de propiedad intelectual, pero la Abogacía del Estado argumentó en ese primer juicio que el problema era de seguridad, que nosotros estábamos como, pero no me muevas la portería ahora, o sea, quiero decir, si esto venía de otra cosa, ¿no? Es una cosa que también argumentamos mucho en primera instancia. Y básicamente, apoyándose en expertos, me cuesta usar esta palabra, en testigos técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría de Estado, básicamente lo que decían es que si accedíamos al código, podíamos acceder a los datos personales de todas las personas que ponían ahí sus datos para pedir el bono social, podíamos minar criptomonedas en la sede del Ministerio y podíamos, o sea, de repente hackear todo el sistema. ¿Qué hizo la Audiencia Nacional en esa primera instancia? Pues se lo creyó y dijo que no podíamos acceder al código. Pero somos muy cabezones. En esa época, después de llevarnos el chasco seguíamos con todo lo que pasaba en pandemia. En 2022 cambió muchísimo el bono, se infló muchísimo y volvimos a cambiar la aplicación. La aplicación se seguía usando mucho, no ha parado de usarse en todo este tiempo. Y nos llevamos una alegría en junio de 2022, porque ya no estábamos solos. El Consejo de Transparencia cambió de mando. Básicamente, o sea, cambió de su resolución inicial de esto tiene propiedad intelectual, pasó a retirarse y decir, no, yo esto ya no, o sea, ya no estoy en ese lado, ya no estoy diciendo qué tal, y de repente no nos sentíamos solos en esto. Es una cosa que nos hizo muy felices, Marta, porque ya no estábamos solitos. Y de repente era como, bueno, es que no somos unos chalaos que quieren hackear el ministerio, es que de verdad que es una cosa como mucho más seria. Y por lo menos ya eso cambiaba un poco. A esas alturas estábamos obsesionados, pero en plan pipu, con que las ayudas públicas no llegaban a la gente que las necesitaba. O sea, el bono social fue como el pistoletazo de salida para todo esto. Entonces hicimos una investigación enorme sobre todas esas ayudas que no llegaban. Todas esas ayudas que no llegaban, no solo el bono social, el bono cultural joven, que solo se puede pedir online por cientos, si tú no tienes acceso, pues te aguantas. El cheque de 200 euros, que también era solo online y apenas se gastó. El ingreso mínimo vital, que no os quiero ni contar el porcentaje mínimo que hay de que llegue a la gente que tiene derecho a él. Entonces hicimos, investigando la ejecución presupuestaria, hicimos como una investigación de todas esas promesas de vamos a gastar 2 millones y vamos a llegar a no sé cuántos millones de personas, en qué se habían quedado, ¿no? Y esto lo cuento porque al final esto va en el combo de Cibio de vamos a ver qué pasa con lo que se promete. Vamos a ver si al final las ayudas llegan o solo se quedan un poco en ese anuncio inicial. Y llegó la segunda sentencia y nos volvieron a decir que no. Y en este caso, esto ya era mayo del año pasado, era un poco por la misma razón. O sea, al final los argumentos que daba el gobierno de seguridad y que podíamos afectar a la seguridad, en PAC con la propiedad intelectual, hizo que la Audiencia Nacional volviera a decir que no, que el código fuente no nos lo iban a dar. Esto era eso, mayo de 2024, y aquí
ya solo nos quedaba una opción, que era ir al Supremo a presentar un recurso de casación. Esto, los que sabéis más de derecho lo tenéis mucho más claro que yo, pero para quienes no, un recurso de casación es la leche, es decir, en bruto. O sea, al final, un recurso de casación no es voy a la siguiente instancia y ya está, a que me diga si la sentencia anterior no estaba bien. O sea, lo que le estábamos diciendo al Supremo es, este tema es tan importante que tienes que debatir cómo se aplican esos límites que tiene la Ley de Transparencia, el de la Seguridad Nacional, el de la propiedad intelectual, al acceso a códigos y algoritmos. O sea, no es recurro ante la siguiente instancia y ya, es un recurso de casación, es una cosa muy guay. Y lo primero que hay que hacer en un recurso de casación es convencer al Supremo de que tiene interés casacional que se llama, que básicamente es, esto es importante, de esto no se ha hablado antes, no hay jurisprudencia, tienes que sentar como la decisión que marque cómo va a ser esto a partir de ahora, ¿no? Y la primera alegría, y esto nos dio un alegrón brutal, es que nos admitieron a trámite. O sea, nos dijeron, tenéis razón, esto es importante, vamos a debatir sobre esto. Y aquí estábamos felices como lombrices, ¿eh? Esto era diciembre de 2024, estábamos súper contentos, porque nos daba la oportunidad de debatir a fondo el problema, de no estar en un proceso en el que el gobierno dice que si seguridad o propiedad intelectual, nosotros decimos que no, vamos a debatir esto, vamos a debatir a fondo este tema. Y estábamos bastante emocionados, muy emocionados. ¿Cuáles fueron nuestros argumentos? Porque poco después, en enero de 2025, en todos estos procesos hemos sido un poco locos porque había que hacer mucho trabajo a la hora de presentarlo y el pobre Javier ha tenido que recibir 200 mails nuestros con tonterías durante todo el proceso, en plan, pero has puesto que no sé qué. En enero de 2025, cuando presentamos el recurso, ya íbamos al fondo, ya no le estábamos diciendo al Supremo, oye, que esto es importante, ya estábamos, estos son mis argumentos. Y es un recurso que además a mí me gusta mucho, muy bonito, si lo queréis leer nuestros argumentos. Es muy chulo. Y sobre todo le decíamos eso, que esto era importante, que habría un precedente para todo lo que podía pasar después. Decíamos que la propiedad intelectual no puedes usarla de forma absoluta y sobre todo no puedes usar la defensa de la propiedad intelectual con un código que ha creado la administración y que no va a vender a nadie. Es que no estás defendiendo una propiedad intelectual en un sistema de mercado. Hablábamos mucho de esta cosa de cómo se había movido la portería en el proceso y que no nos parecía bien que se metiera en la seguridad, pero que en realidad en los argumentos de seguridad tampoco se habían argumentado a fondo, simplemente se dice, Dios mío, puede pasar todo esto y no son... Como que los riesgos que ellos argumentaban nos parecía que no eran ni creíbles, ni acotados, ni claros, eran un poco, va a explotar el mundo, ¿no? Y también hablábamos mucho de... Esto es una cosa que pusimos por si acaso, porque, para que veáis que no éramos tan optimistas como para lo que luego ha acabado pasando y por qué la victoria es tan victoria para nosotros. Por si acaso le dijimos, bueno, si no me quieres dar todo el código, dame acceso parcial, dame el cachito que yo pueda ver y que no sé qué, por si acaso. Porque nosotros creíamos que teníamos razón y que era una lucha justa, pero no teníamos tan claro que lo fueran a averiguar los jueces de esta manera. Otra cosa que nos hizo muy felices fue como cuando Javier nos escribió y nos dijo, vamos a ir a la vista oral. Y era como en las películas americanas. Estábamos súper emocionados. No parábamos de hacerle preguntas a Javier. Pero tenemos que salir a hablar, hay que llamar testigos. Flipadísimos, flipadísimos. Solo tenéis que ver la cara que llevábamos el día que llegamos al Supremo, que estábamos todos de subidón. O sea, motivados, no os podéis ni imaginar, muy motivados. Ese día estábamos súper felices porque además, como nos había contado también Javier, que te llamen a una vista oral es muy importante. O sea, ya que te acepten un recurso de casación es guay, que digan los jueces, esto hay que hablarlo aquí en alto, tengo preguntas que hacerte, es importante. Y la vista oral no solo fue bien, no solo pudimos argumentar bien, sino que hicieron muchísimas preguntas los magistrados. Y preguntas muy buenas. Y salimos súper bien. El abogado del Estado no tanto, por ti conmigo. Y hay una cosa que me gustó mucho de cómo empezó la argumentación Javier, que es que empezó diciendo, este no es un caso más. Y estábamos todos con la épica por 1000, flipadísimos, en plan, vamos a cambiar el mundo. Muy emocionados. Esto fue julio y ya sabíamos que había cierto interés y que iba a salir pronto la sentencia y llegó en septiembre. Y al final llegó en septiembre y ganamos. ¿Qué significa ganamos? ¿Que nos van a dar el código ya? Seguramente no. Pero que cambian muchas cosas. Y para nosotros esto es la clave. La clave es que a partir de ahora esto crea jurisprudencia, crea un precedente y cuando cualquier persona pida o en algún momento se debata si tenemos derecho o no a acceder a
algoritmos, programas, inteligencia artificial, sistemas que usen las administraciones para la toma de decisiones que nos afecten, tenemos derecho a entenderlas, por lo menos a entenderlas. Y no era tanto ganar y que le dijeran al ministerio tienes que darles el código. Hay una cosa que nos gustó mucho cuando empezamos a leer la sentencia, histéricos en la oficina, cada uno tenía como sus frases favoritas, ¿no? Voy a poner algunas. Que hay una que les gusta mucho, que les gustó mucho a Javier y Ángela, es que básicamente habla muy bien de Cibio. Dice que somos un garante de la democracia, no sé qué. No lo he puesto porque me da vergüenza. La verdad, porque es guay, pero me da mucha vergüenza. Pero dijo cosas como que hay una obligación de los poderes públicos de explicar, y esto es importante, de forma comprensible, cómo funcionan estos sistemas que toman decisiones. O sea, tenemos que entender, igual que yo puedo entender que a la hora de calcularme la pensión, el funcionario va a coger este cálculo y va a hacer no sé qué y le va a salir esta cifra y yo lo puedo calcular en mi casa para ver si está bien, ¿no? Tenemos que entender cómo funcionan estos sistemas y es una obligación de los poderes públicos explicárnoslo, que es una cosa que está guay. Otra muy buena que nos gustó, esta es mi favo, porque al final hablaba de que evitar esa opacidad, o sea, poner luz en esos sistemas que se estaban usando, es algo que es como parte del Estado democrático de derecho, que es como que es... Y además decía, es que el acceso a la información de cómo funcionan estos sistemas no es algo baladí, lo dice la sentencia, o sea, no es una cosa menor. Es que es muy importante, es que esos sistemas están tomando decisiones y en el caso de Bosco, como os decía antes, más aún porque es automático, o sea, ni siquiera es un sistema de apoyo, ¿no? Esta es larga, pero os voy a resumir una cosa que nos hizo muy felices porque lo que dice el Supremo, y por eso creo que no solo es la sentencia, es que creo que es una sentencia muy avanzada, lo que dice el Supremo es que la transparencia en los algoritmos que usan las administraciones no solo no es peligrosa, sino que puede mejorar, hacer que el sistema sea mejor, sea más robusto. Primero, porque quienes desarrollen esos sistemas los van a hacer pensando que los van a mirar y los van a chequear, entonces los harán mejor y más robustos y más seguros y con más control para que no entremos a otras cajitas de la administración que no debamos entrar. Y segundo, porque como pasó con Radar COVID, si hay más ojos mirando y hay un error, pues lo encontraremos antes entre todos, ¿no? Entonces hizo como casi un halago brutal al software libre que de repente en una sentencia del Supremo nos dio un poco de shock, pero nos hizo muy felices. Y dijo que, por poner en contexto cómo funcionaba todo esto, que estábamos ante una nueva democracia digital y que esa democracia digital tenía que estar regulada igual que la democracia analógica, digamos. Cosas muy bonitas de la sentencia. Y esta fue un poco la victoria. Y una cosa que para nosotros ha sido muy importante durante todo el proceso, desde el principio, desde el primer recurso en primera instancia, que es que hemos compartido todos los documentos. O sea, están todos los documentos del caso y eso significa todos nuestros recursos, todos los documentos que hemos presentado, todos los documentos del caso están publicados. Porque creemos que esto es el paralelo al software libre, es la legislación libre un poco y los documentos administrativos libres y creemos que eso puede servir para que otra gente pueda argumentar o presentar solicitudes de información similares o recursos similares o cosas similares. Y esto ahora, como ya la cosa ha ido a más y al final estamos muy contentos porque hemos ganado, esto ahora va más allá, porque lo primero que hicimos, de hecho, cuando publicamos fue Lucas, que es un colaborador de Cibio, se ofreció a las 12 de la noche a traducirlo en inglés porque tenía que llegar a todo el mundo esta victoria. Emocionadísimo, lo hizo de madrugada. Y es verdad que es muy importante porque, David lo contaba antes, estamos en varias redes, tenemos colegas que trabajan tanto desde el periodismo como desde el activismo para intentar poner más transparencia en algoritmos en otros países y van a usar este caso como referente. De hecho, ahora mismo estamos traduciendo la sentencia al inglés para poder moverla también en otros apartados. Y eso es importante porque, de hecho, en nuestros argumentos, en nuestros recursos, los recursos que presentaba Javier, utilizábamos ejemplos de otros países. Ejemplos de cómo tribunales de otros países habían dicho que no, que esto era importante, que, por ejemplo, en Colombia, pues, algunas sentencias que daban la razón un poco a esa vía de abrir un poco más todo esto. Y este es un poco el paseo. Yo sé que ha sido largo, esto ha sido media hora, pero han sido, pues desde 2017, han sido 7 años largos, pero al final, con la parte que yo me quedo es más con esta, que es un poco, a partir de ahora esto sirve para mucha gente, o sea, no es solo Cibio, no es solo Bosco, es a partir de ahora para todo, y esperemos que también de forma internacional.